ver, vamos a empezar con doctor Pisco, Alanis Holly. Doctor Pisco. Buenas noches, Doctora Pisco. A ver, doctora, escoja una pregunta. ¿Cuál de los siguientes transductores se utiliza con mayor frecuencia para estudios abdominales? Ya, ¿cuál Mi escogió? respuesta es el convexo de baja frecuencia, porque Perfecto. estos que son de menos frecuencia tienen mayor profundidad o penetración, entonces van a llegar hasta los órganos digestivos. Perfecto. De la clase de hoy, ¿qué leyó? De la clase de hoy leí, pero un poco superficial, para ser Ya, sincera. ya, ¿qué leyó? Ok, teníamos orientación, entonces teníamos como que varios tipos de orientaciones. Una de esas orientaciones era la de las pantallas. Decía que esta de aquí se podría encontrar en un corte longitudinal o sagital, en el que el lado izquierdo iba a corresponder a la cabeza del paciente y el lado derecho iba a corresponder a los pies o a la parte inferior. También había un corte transversal. En el corte transversal de la pantalla, en cambio, el lado izquierdo de la pantalla iba a ser el lado derecho del paciente y lo contrario, el lado derecho de la pantalla iba a ser el lado izquierdo del paciente. Perfecto. También había la orientación de los órganos, esa de ahí la íbamos a determinar según lo que nosotros hemos visto en medicina. Por ejemplo, que en hipocondrio derecho vamos a encontrar el hígado, que en el hipocondrio izquierdo podemos encontrar el vaso, que en fosa ilíaca derecha, así. Lo íbamos a, eso iba a, esa disposición o esa orientación de los órganos la podíamos realizar con esto que habíamos aprendido durante la carrera. Otra cosa era la orientación del operador, cómo se iba a encontrar el operador. Dice que tiene que encontrarse del lado derecho del paciente. Sin embargo, algunas personas son zurdas y también había leído que en realidad no hay como que una posición establecida en la que se tiene que encontrar el operador, sino más bien que tiene que buscar su comodidad. Así que podría ser izquierdo o derecho. En los planos anatómicos recuerdo que habían tres, uno longitudinal, el otro transversal y el coronal. Entonces el longitudinal iba a dividir el cuerpo de derecha a izquierda. El transversal, en cambio, lo iba a hacer en superior e inferior y el coronal iba a dividir de anterior y posterior. De allí, ¿qué otra cosa? Las ecogenicidades, que lo ecoico iba a ser cuando iban a haber pocos ecos, entonces podíamos visualizar estructuras como por ejemplo la vejiga. De allí que para que los tejidos blandos los íbamos a ver de color gris y que el hueso o aire en cambio lo íbamos a ver de color blanco. Ah, y también había uno más, el isoecoico, que se va a ver de la misma tonalidad. Y otra cosa más sobre los artefactos. Los artefactos van a ser como imágenes falsas, como por ejemplo cuando una radiografía la vemos podría ser inclusive con alguna cadena o por ejemplo si el paciente está intubado, en radiografía, claro. Acá en cambio un artefacto podría ser la sombra acústica, como cuando cuando hay cálculos, que se hace como una sombra negra. Bueno, esa ahí va a ser un artefacto. También mencionaba que otro podría ser como una forma de espejo, en la que la imagen se iba como que a duplicar, porque según el mecanismo iba a haber como una reflexión. Entonces eso también funcionaba como un artefacto. Eso de forma general. Perfecto, doctora. Bueno, si es en general, me impresionaría cuando lea profundamente toda la cátedra. Muy bien, doctora, la felicito. Doctor Osvaldo Pilamunga. ¿Me escucha? Sí, ahí le escucho. Dígame. A ver, escoge una pregunta. Déjame ver dónde están las preguntas. Ok,
¿Qué modo ecográfico permite observar los movimientos de estructuras en el tiempo, como válvulas cardíacas o latidos fetales? ¿Cuál? Es el modo M. Perfecto. La clase de hoy, ¿qué leyó? A ver, bueno, tocaba la parte de orientación. Bueno, en el texto leí que nos ubicaba bastante lo que era el modo, nos guiaba a cómo ver lo que era el modo transversal, longitudinal, sagital. También había una parte en que nos decía la posición en que nosotros tenemos que tomar la ecografía, que vendría a ser del lado derecho, a ver, según cómo está posicionado el paciente. Según cómo está posicionado el paciente, es la parte en que nosotros vamos a realizar la ecografía. También un poco de las posiciones anatómicas, que por ejemplo el hígado no está ubicado, que está más hacia arriba o a la izquierda, en qué sección, si es en hipocondrio derecho o izquierdo, la orientación de la persona que está tomando la ecografía, que siempre con una mano tenemos que manejar lo que es la máquina y con la otra mano tenemos que manejar lo que es el transductor. Nunca siempre tiene que ser con la misma mano. Bueno, los planos anatómicos, la parte de la conicidad, que el anecoico va a ser negro, el hipoicoico va a ser más oscuro que por ejemplo los músculos, el hipercoico va a ser más brillante y vamos a poder encontrar cosas como grasa, hueso o espacios como gas. Y eso. ¿Qué más? ¿Qué más leyó? Eso por general. Más bueno, en el texto decía bastante de los planos, de cómo tomarlos, de dónde medirlos, que si la parte frontal, posterior, si yo quiero medir, qué sé yo, si quiero ver la parte abdominal, el paciente va en una posición, si quiero ver la parte superior, y entonces cómo vamos dividiendo los planos para tomar la ecografía. Perfecto. Muy bien, doctor. Doctora Jennifer Cando. Sí, doctor. Escoja una pregunta. La resolución lateral depende principalmente sería el ancho del haz ultrasónico y la zona focal. Ya, perfecto. ¿Y de la clase de hoy? Bueno, lo que pude leer, bueno, es sobre la orientación, que va a depender de diferentes cosas, como por ejemplo la sonda, en el cual la sonda tiene un marcador que nos ayuda a ver que esté como que hacia la cabeza o hacia la izquierda como tal. También depende de la pantalla. ¿Hacia la izquierda de quién? ¿Hacia la izquierda de quién? ¿Del operador o del paciente? Del operador. No, del paciente, perdón. O del operador. Ya me confundí. Ya mismo lo vemos en clase. Ya. Ya. También bueno de la pantalla, ya que la pantalla presenta un círculo de color como tal, el cual se puede ubicar en las 4 esquinas. Por lo general, si es en la esquina superior, podríamos decir que si es una estructura superficial, estaría en la parte superior, y si es una estructura profunda, en la parte inferior. También, bueno, dependiendo del operador, pues debería estar ubicado al lado izquierdo de la cama. Y si es preferiblemente para ver una ecografía de corazón, sería más que todo en el lado derecho, es lo que indicaba. También sobre los diferentes... Al revés. Se sugiere que si vas a hacer una ecografía de corazón, te puedes poner del lado izquierdo, pero en realidad depende de la experticia del operador. Ya. ¿Sí? También los diferentes tipos de planos, por ejemplo, el plano sagital, que nos divide derecha e izquierda, el plano coronal, que es anterior-posterior, el transversal sería arriba y abajo, ¿no? También los diferentes tipos de artefactos que van a depender de, por ejemplo, la propagación de las ondas, de la forma del haz y también de la velocidad. Un ejemplo de estos es, por ejemplo, la imagen espejo, que genera como que el órgano que se está estudiando se haga como doble. También, por ejemplo, está la que era la de reverberación, creo que era, algo así. Sí, perfecto. Reverberación. Ajá. Que esto se da porque
ocurre diferentes interfaces en los tejidos por grandes diferencias en la impedancia como tal. Entonces esto puede ser como el aire, el metal o el calcio. También está el que de la cola de caramelo, creo. Y también la del anillo. Ya. Entre otras, por ejemplo, también está creo que esa es la que me acuerdo más o menos. Bueno, ya, muy bien. Ya, vamos con el doctor Acurio. Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, escojo una pregunta. No sé si dijeron ya la 4. El modo Doppler color se utiliza principalmente para... Diga esa pregunta. Ok, Eso no lo he dicho todavía. la respuesta correcta es analizar la dirección y la velocidad del flujo sanguíneo, porque habíamos dicho que el Doppler pues, va a pintar básicamente la pantalla del ecógrafo para ver el flujo de colores, es decir, para dónde van y en qué velocidad se van a mover. Y esto básicamente para... Perfecto. ¿Y de la clase de hoy? Bueno, del día de hoy lo que puede leer es bueno, el tema de la orientación en ecografía. Básicamente nos habla la literatura de que la orientación en ecografía va a referirse a la forma en que nosotros vamos a interpretar la imagen que nos da la ecografía, es decir, de mano de cómo es la posición del transductor sobre el cuerpo del paciente, y también una parte importantísima es identificar correctamente la anatomía y evitar interpretaciones erróneas, incluso en procedimientos como son las punciones. Ahora, los elementos que van a determinar, por ejemplo, una buena orientación son varios. Tenemos, por ejemplo, la posición del paciente, la posición en que colocamos el transductor, el marcador del transductor o las guías que vienen también marcadas, y esto aquí difiere, ¿no?, del tipo de transductor que utilicemos, y también las convenciones en la pantalla que ya se han dicho, pues, ¿no?, que se pueden ver el lado derecho, colocándolo al lado izquierdo del paciente, etcétera, ¿no? También van a influir mucho los planos. Estos planos, por lo general, tenemos el plano longitudinal, el plano transversal y también un plano coronal. Básicamente, el plano longitudinal pues, consiste en que vamos a colocar el transductor paralelo a lo largo del cuerpo del paciente, es decir, como de cabeza a los pies, ¿ya? Y esto de aquí en la pantalla lo vamos a ver del lado izquierdo a craneal, o sea, el cráneo del paciente. Y a la derecha el caudal o los pies del paciente, básicamente. Mientras que el plano transversal, que también se lo llamaba axial, si no me equivoco, este de aquí en cambio lo vamos a colocar el transductor perpendicular al paciente, es decir, a lo largo del cuerpo del paciente. Y aquí mismo en la pantalla, pues vamos a ver a la izquierda de la pantalla, el lado derecho del paciente, y a la derecha de la pantalla, el lado izquierdo del paciente. Y por último, pues el plano coronal, que este de aquí en cambio era también el eje longitudinal del cuerpo, pero como de lado, como lateral. Es decir, como que veíamos en este caso la cabeza o anterior, dependiendo de cómo lo vayamos colocando, ¿no? Y bueno, todo esto de aquí era importante porque básicamente, dependiendo de cómo nos orientemos, vamos a tener una buena imagen y nos vamos a ubicar en la anatomía. Y por supuesto que esto es muy importante, por ejemplo, en la parte se llamaba el enfoque transversal, que es, por ejemplo, cuando realizamos una punción en tiempo real. Ya que, por ejemplo, si realizamos un enfoque longitudinal, creo que es cuando estamos dentro del plano de la imagen, nosotros, por ejemplo, podemos ver el trayecto o lo largo de la aguja que estamos colocando. Mientras que si es, por ejemplo, un plano transversal, ya no vamos a ver, no, pues la aguja en largo, sino que vamos a ver la punta, como un punto que va a ser mucho más inespecífico, porque se dice que no es una imagen fiable, porque no sabemos si esa es la punta o está más profunda la punta. Entonces, esa es la importancia, y también dice que nosotros como profesionales que estamos tomando la imagen y estamos realizando una punción al mismo tiempo, tenemos que ir jugando con el transductor. Es decir, que, por ejemplo, cuando estamos punzando, la vista de este transductor tiene que estar hacia donde está ingresando o hasta como está manejando la punta, pero conforme la punta va haciéndose más profunda, hay que jugar con este transductor hacia el otro lado para ver el recorrido de la punta y pues bueno, que el resultado sea óptimo, ¿no? Eso básicamente. Perfecto, doctor, muy buen resumen. Doctor George Vargas. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, le escucho. Dígame. ¿Una pregunta?
Ok. La resolución axial se refiere a la capacidad del equipo para. La respuesta es distinguir las estructuras ubicadas a diferentes profundidades en el eje del haz ultrasónico. Esto es Perfecto. porque la resolución como tal mide una capacidad para separar los dos puntos de la dirección del haz como tal. Entonces, como mejora la frecuencia más alta, los pulsos siempre son un poco más cortos, o es lo que yo entendí. Ujú. Ya, y de la clase de hoy. Bueno, ya los compañeros han aportado bastante, pero tomando en cuenta ciertos puntos, sí, en la parte de la orientación hablaba como tal de cómo debemos estar ubicados nosotros como operador, cómo debe estar ubicado el paciente. Hay lineamientos que lo distinguen algunos artículos o guías, más que nada en la parte europea habla de que siempre debemos estar del lado derecho como el examen físico se hacía, pero hay otros que en la parte cardíaca lo recomiendan siempre estar del lado izquierdo, pero para ciertos exámenes. Hay unos en particular en donde se hace un tipo de orientación del operador distinta, que es hacia atrás o a la cabeza del paciente, ya que cuando se va a hacer este tipo de procedimientos a nivel de vías venosas centrales. También habla a nivel de los planos en imágenes, lo que podemos entender como lo que son los ejes mayores, que se va a encontrar este grupo del plano coronal y el sagital, y este plano también transversal, que es un eje menor, y ayuda bastante en la colocación del transductor como tal. En la parte superior siempre tenemos que tener ubicado lo que es el marcador, que va a ser una guía para nosotros, que lo vamos a ver siempre del lado izquierdo de la pantalla, y lo vamos a reflejar siempre del lado derecho del paciente. Pero si lo podemos ubicar desde un plano más coronal, va a estar en la parte superior, hacia la cabeza del paciente. Y si lo queremos ubicar en un plano más transversal, va a estar hacia el lado derecho del paciente. Y importante también lo que dijo el compañero, que esto sirve para los procedimientos o las punciones que se va a hacer, ya que nos indica de en qué posición tiene que entrar la aguja y cómo va a ir rotando en forma oblicua o cómo va a ir teniendo esta inclinación de acuerdo a cómo va ingresando, ¿no? La aguja siempre tiene que tener, creo que si no me equivoco, en 30 o de 30 a 60 grados, si no estoy mal, la inclinación y la parte de la sonda va a estar igual y se va a ir inclinando como va ingresando para que la trayectoria sea bastante buena y podamos localizarla en las imágenes y encontrar la parte diana entre la aguja y donde se vaya a hacer la punción como tal. Los artefactos también, que como son imágenes falsas, en ciertos casos ayudan a diagnósticos, ayudan a diferenciar otras imágenes. Lo que hablaron, lo que habló la compañera de la reverberación, que son este tipo de ondas como en líneas o líneas A que se las conocen, como pisos que están, mayormente se dan en este tipo de espacios pleurales o en la área también pulmonar se encuentra bastante. Tenemos también la parte donde hay aire, la parte de anillamiento también se ve como un destello, una luz. La imagen es o falsa, creo que no tengo entendido, o el especular, donde la imagen real está a un lado, pero es una imagen espejo hacia el otro. Y como tal, también otro tipo de artefactos en diferentes puntos. Eso, doctor. Muy bien, buen resumen, Doc. Doctora Samantha Mite. Buenas noches. Sí, dígame, doctor. Bueno, escoja una pregunta. De las preguntas del examen, un momentito. Un momentito. A ver. ¿Ya? ¿Cuál? Perito que no me abre el archivo. Me recuerdo.
A ver. A ver, ¿Ya? ¿Me abrió? sería entre las últimas. La última. Ya, un ratito. Dice la resolución lateral. Perdón. A ver, ¿dónde está? Sí, es de Sí, la lateral. resolución natural depende principalmente de el ancho del haz ultrasónico y la zona focal. Esa es la respuesta. Perfecto, Doc. ¿Y de la clase de hoy? Ya, de la clase de hoy, bueno, como usted nos indicó ayer que vamos a hablar acerca de orientación, de los artefactos, bueno, como ya han explicado los compañeros, en sí, pues orientación trata acerca de los planos que se va a hacer según lo que es la sonda, ¿no? Según la colocación de la sonda. Tenemos que, son 3 planos, longitudinal, transversal y coronal. Y también lo que corresponde también entre esto, en este tema también habla sobre lo que es la flexibilidad, que es una de las propiedades también al momento de hacer los estudios, lo que es la ecografía. La flexibilidad es como es la capacidad que tenemos de, obviamente, de rotar, girar la sonda. También en este tema también hablamos de lo que es artefactos, que como ya han dicho los compañeros, es que son una imagen falsa, o sea, es una imagen real. No son una imagen real. Entre estas tenemos sombra acústica, refuerzo acústico posterior, reverberación y cola de cometa. Eso se va a observar al momento de hacer la ecografía. También tenemos imagen en espejo y anisotropía. Entre lo más común que se observa en lo que es en la ecografía siempre es sombra acústica, refuerzo acústico posterior, que es lo que se observa más frecuentemente. La sombra acústica se observa sobre todo cuando hay presencia de cálculos, ya sea en cálculo, ya sea un cálculo en riñón o en cálculo en vesícula, y se observa lo que es la sombra acústica posterior. La sombra acústica. Sí, ¿Ya? eso es un sí como para resumir lo que es Como acerca del resumen. tema. Uh-huh. Perfecto, doctora. Doctora Zamora, Lina Zamora. Doctora Lina. Creo que tiene mala conexión. Continuemos con el doctor Alan hasta que se le arregle el sistema a la doctora. Doctor Alan Laman. Hola, Doc. Buenas noches. Buenas A ver, noches. dígame qué leyó de la clase de hoy. A ver, con respecto de la clase de hoy, el texto estaba recordando los planos anatómicos que nosotros vemos en medicina. Son 3 planos anatómicos principales, los cuales es el plano transversal, el cual divide el cuerpo en una parte superior y otra inferior. El plano sagital, el cual divide el cuerpo en una región izquierda y derecha. El plano coronal, que divide el cuerpo en anterior y posterior, ¿sí? Y esos planos son necesarios para ubicarnos también al momento de realizar la ecografía. En lo que respecta a orientación, ya al momento de realizar un proceso, una ecografía, un estudio ecográfico, el paciente debe estar en decúbito, decúbito supino. Nosotros como operadores nos vamos a colocar hacia la derecha del paciente con la pantalla al frente de nosotros. Al momento de estar realizando un estudio ecográfico, en el corte longitudinal, la guía del transductor tiene que ir orientada hacia la cabeza del paciente, hacia cefálico, y lo que vamos a observar en la pantalla va a ser lo siguiente. En la parte superior de la pantalla vamos a observar las estructuras más superficiales, en la parte inferior vamos a observar las estructuras más profundas. En la parte izquierda de la pantalla, que también sería nuestra parte izquierda, la parte izquierda del operador,
que correspondería a la parte derecha del paciente, vamos a observar lo más cefálico, es decir, lo que está más hacia la cabeza del paciente. Y en la parte, en la parte derecha de la pantalla, que también sería lo derecho de nosotros y sería lo izquierdo del paciente, vamos a observar lo más caudal del paciente, es decir, lo más inferior. Eso en un corte longitudinal. En un corte transversal, la guía del transductor tiene que ir orientada hacia la derecha del paciente, que sería la parte izquierda de nosotros y la parte izquierda de la pantalla. Y lo que vamos a observar en el transductor es que, bueno, va a ser lo mismo tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo de la pantalla, superficial y profundo, pero en la parte izquierda de la pantalla lo que vamos a observar es lo que está orientado hacia la derecha del paciente, y lo que está en la parte derecha de la pantalla es la parte izquierda del paciente. Ya, eso es en un corte transversal. Bueno, hay otros cortes que se los utiliza con frecuencia, como es un corte oblicuo, ¿no? Ya, pero el texto todavía no hablaba de eso, pero ya. ¿Qué más? Eso con respecto a la orientación. Estaba leyendo que existen 2 convenios internacionales sobre todo, los cuales es el convenio ecográfico médico para ecografía general, para ecografía de medicina general, en la cual la guía de la pantalla va a aparecer en la parte superior izquierda. Pero para cardiología, el convenio es que aparezca en la parte superior derecha de la pantalla. Aún así, los cardiólogos, cuando están realizando un ecocardiograma, pueden decidir invertir la imagen. Es decir, que lo que está arriba se muestre abajo y lo que está abajo se muestre arriba. ¿Para qué? Para poderlo observar de manera más anatómica, ¿ya? Para tener una mejor visualización de la anatomía cardíaca sobre todo. También estaba leyendo que para realizar procedimientos como un cateterismo venoso central, en ese caso nosotros nos tenemos que colocar hacia la cabeza del paciente, es decir, nosotros mirando hacia los pies del paciente, ¿no? En ese caso, para nosotros mantener la relación anatómica, la guía del transductor tiene que apuntar hacia la cabeza del paciente, es decir, hacia nosotros, lo contrario de un examen ecográfico normal. ¿Ya? ¿Para qué? Como vuelvo y le repito, para mantener la orientación anatómica. Entonces, ahí nosotros nos guiamos y hacemos el cateterismo con como le digo, con la guía del transductor apuntando hacia la cabeza del paciente. ¿Ya? Y como hablaban los compañeros, existen varios artefactos. Estos artefactos, más que simples fenómenos físicos, también nos sirven para el diagnóstico de ciertas patologías. Como lo hablaban en el caso de las litiasis, tanto urolitiasis como litiasis vesicular, lo que observamos es que observamos una imagen hiperecoica, es decir, blanca en la ecografía, en el ecógrafo, en la pantalla, pero observamos una sombrita que deja una sombra. Eso se le llama sombra acústica posterior, y eso nos refuerza para nosotros dar el diagnóstico de que eso es un cálculo. Ya. También tenemos, dentro de los artefactos que más encontramos en ecografía, es el reforzamiento acústico posterior. Esto sobre todo lo encontramos cuando las ondas ultrasónicas pasan de un medio líquido a un medio más sólido, ¿ya? ¿En qué consiste este refuerzo acústico posterior? Por ejemplo, cuando nosotros revisamos o examinamos vejiga, normalmente el examen de la vejiga hay que hacerlo con la vejiga llena. Cuando la vejiga está llena, lo que vamos a observar es que en la parte posterior de la vejiga, orientándonos con el transductor, ¿no? Hacia más posterior del transductor, lo que vamos a observar es un refuerzo acústico. Este refuerzo acústico se ve como ondas blancas, ¿no? Como olitas así blancas, como que fueran las ondas del mar cuando hacen olas, ¿ya? Igualito. A eso se le llama refuerzo acústico posterior. Creo que eso es lo que recuerdo. Muy bien, doctor. Buen resumen. Perfecto, doctores. Me alegra que hayan leído. Ya. Vamos a empezar la clase. Vamos a hacerlo un poquito más rápido porque ya son las 8:30. A ver. Como bien, todos lo han comentado, hoy toca introducción a la orientación en ecografía.
Todos los temas que han mencionado los vamos a abordar y vamos a tratar de explicarlos para todos. ¿Cuáles van a ser los objetivos del día de hoy? Va a ser comprender la importancia de la orientación tridimensional. Recuerden, nosotros cuando estuvimos estudiando medicina, nosotros ya conocimos la ubicación de cada órgano dentro del cuerpo, su orientación, es decir, para dónde estaban ubicados, que el corazón, por ejemplo, está hacia adelante, hacia la izquierda. Perdón, ahí está. El micrófono. No se preocupe, doctora. Ya, y no estoy compartiendo la pantalla. Espérense. Ya. Entonces, estoy grabando. Ya. Entonces, ya tenemos que tratar de ubicarnos en tiempo y espacio. ¿Ya? Para saber dónde están los órganos. Así como cuando aprendimos en la universidad que nuestra derecha no es la derecha del paciente o que la izquierda no es la izquierda del paciente, lo mismo. ¿Ya? Vamos a reconocer el marcador de orientación del transductor. Ya se los había mencionado antes. Cada transductor tiene una pequeña marca, muesca, luz, que indican en dónde, que vendría a ser la parte superior del transductor. Ya a dónde va a ir orientado, va a ir hacia el cefálico o hacia la derecha del paciente. El consenso que mencionó su compañero es muy cierto. Entonces, todos los ecografistas, sean aquí en China, en la Conchinchina, van a dirigir el transductor en ese orden, para que todos puedan entender la orientación de cada estructura, la orientación de cada tumor, de cada nódulo, ecográficamente. Los cardiólogos, debido a la posición del corazón, optaron por invertir la imagen, pero dependiendo de lo que estás revisando, pues si ya estás acostumbrado y entiendes la orientación anatómica, puedes trabajarlo de la forma normal. Identificar las posiciones recomendadas del operador del paciente. Vamos a revisar dónde debe estar parado, sentado o acostado el operador o el paciente, y vamos a aprender a diferenciar los tres planos anatómicos principales, que son sagital, coronal y transversal. Vamos a hacer un breve recuerdo. Recuerden que todo esto son los cimientos para que ustedes puedan, a partir de ahora, establecer la relación con la ecografía. ¿Ya? ¿Qué es la orientación? ¿Ya? La orientación de la sonda va a estar indicada primero hacia dónde va dirigido. Ya mencionamos que el transductor tiene una pequeña muesca. Si pueden ver aquí en la imagen, van a ver un pequeño relieve redondo en donde va a indicar dónde está orientada la pantalla. Este relieve de la sonda, siempre que ustedes estén realizando la ecografía, tienen que verificar. Si están haciendo un corte longitudinal, por ejemplo, imaginemos que tenemos al riñón, ya tenemos al riñón y queremos hacer un estudio longitudinal para ver todo el largo del riñón, por ejemplo, ya nosotros el marcador lo vamos a orientar hacia cefálico, es decir, hacia la cabeza del paciente, corte longitudinal, ¿ya? Si nosotros queremos hacer un corte transversal, ya nosotros giramos el transductor y esta muesca tiene que dirigirse hacia la derecha del paciente, ya, siempre, en cualquier órgano que ustedes estén estudiando y en cualquier posición que ustedes tengan al paciente, si está en decúbito supino, lateral, prono, etcétera, ¿sí? Siempre debe alinear, este marcador que está aquí se va a ver alineado con un punto que se encuentra en la ecografía, en el monitor. Nosotros vamos a ver ese dicho punto es hacia dónde está orientado el marcador. Si ustedes colocan el marcador hacia el otro lado, ya ustedes van a ver los órganos invertidos y les va a costar diferenciar las estructuras. Por ejemplo, si ustedes están haciendo una ecografía longitudinal en abdomen y ponen el marcador en la parte caudal o en la parte inferior, ustedes van a encontrar primero el riñón y más abajo van a encontrar el hígado, por más que suban el transductor. Entonces, esto les va a servir como guía.
¿Qué pueden hacer? De repente, aunque no pasa, ¿ya? Puede que no identifiquen dónde está el marcador del transductor. Puede ser que tenga una luz y justo la luz está dañada de ese transductor, o etcétera, o no prendió, o se borró la marca. ¿Ustedes qué pueden hacer? Ustedes colocan el gel de ecografía en su dedo y van a tocar uno de los bordes del transductor. Si ustedes al colocar suavemente el dedo encima del transductor, ustedes ven que este lado donde se está generando una pequeña imagen que se mueve en la pantalla y está junto al marcador que está en la pantalla, ese es el lugar en donde está el marcador y el cual deben orientar hacia cefálico. ¿Ya? Recuerden que la pantalla, si nosotros bien vemos la imagen, nosotros vamos a ver la imagen del transductor de esta manera. Nosotros colocamos el transductor, ya, imaginemos que este es el transductor, entonces el haz de ultrasonido ya en el paciente va a atravesar. Imaginemos que este es el paciente que está de pie. Entonces nosotros transfieren el haz de ultrasonido y aquí se va a formar una imagen que la vamos a ver en forma rectangular. Entonces, lo ideal es que cuando imaginemos que aquí en la pantalla colocamos el transductor, nosotros vamos a estar viendo el haz de ultrasonido, vamos a estar viendo de este lado la cabeza del paciente y de este lado los pies del paciente o lo que está hacia podálico del paciente. Esto que vamos a ver que va a estar más cerca de la piel va a ser anterior, lo que está adelante, y lo que está más al fondo va a ser posterior. Recuerden, porque el haz de ultrasonido está atravesando el cuerpo. Ya vamos a hablar más a detalle. ¿Cómo van a sujetar la sonda? La sonda ecográfica la tienen que sujetar con firmeza, tampoco con fuerza porque no van a romperla, pero sí sostenerla firme para que no se resbale o no se caiga. Recuerden que ustedes van a estar trabajando con gel. A veces ese gel se riega por el cuerpo del transductor y puede hacer que se resbale. Ya ustedes colocan el transductor siempre con la orientación hacia la cabeza y hacia la derecha del paciente. ¿Sí? Aquí vemos de mejor manera el marcador. ¿Sí ven? Si no solamente lo ven aquí, también pueden verlo en el cuerpo del transductor. ¿Ya? Aquí podemos ver la imagen, el marcador de orientación. Esto es lo que me refería. En todos los ecógrafos, ustedes van a ver este punto aquí, en el lado izquierdo de la pantalla, si ustedes están de frente de la pantalla, o del lado derecho de la pantalla, en sí, aquí, ¿ya? Este punto tiene que ir de acuerdo a donde está su transductor, ¿ya? Aquí está lo que le mencionaba. Podemos ver la parte anterior. Imaginemos que tenemos esta imagen. Déjenme ver si se las puedo modificar. Imaginemos que esta imagen, déjame ver si la puedo girar. Ya. A ver, para acá. Ya. Imaginemos que estamos viendo así al paciente, acostado. ¿Ya? Pero lo vamos a ver atravesado. Déjenme ver. A ver si no me funciona esa imagen. ¿Ya? Recuerden que siempre debe ir el transductor alineado. Para los pacientes que hacen la ecografía, el cardiólogo está el consenso de que el marcador vaya hacia la izquierda. Nosotros no vamos a aprender ecocardiografía, pero sí vamos a hacer EcoFast. Entonces, con el EcoFast, si es el transductor convexo, pueden usarlo directamente con el marcador hacia la izquierda del monitor, que es la derecha del paciente. ¿Sí? Siempre. Ya lo vamos a ver en la práctica. ¿Ya? Con respecto a la ecografía, al ecocardio o transductor, en estos casos sí se puede colocar hacia la izquierda del paciente. Por eso es que muchas veces pasa que el médico se coloque a la izquierda del paciente para que tenga una mejor orientación. Esto va a depender siempre del convenio y siempre van a ser los mismos cortes, tanto longitudinal como coronal o transversal.
Normalmente, siempre el operador se va a colocar a la derecha del paciente, siempre. Como ya lo mencionaron sus compañeros, vamos a tener el equipo al frente. Lo ergonómico es poder sentarse, ver la pantalla directa hacia los ojos y realizar la ecografía. Yo en lo personal no lo hago, no me gusta hacer las ecografías sentado, pero es muy a criterio mío. Cada uno puede hacer la ecografía como esté cómodo. Ahora, que el operador esté siempre al lado derecho no implica que el operador no se pueda poner del lado izquierdo. Cuando nosotros los ecografistas ya llevamos tiempo haciendo ecografías, solemos desarrollar tendinopatías o problemas en el hombro. Entonces, podemos optar por cambiar de mano, quien tenga la facilidad de manejar ambas manos, ¿ya? Y se puede colocar del lado izquierdo. La anatomía no va a cambiar, la orientación del transductor tampoco va a cambiar, ¿sí? No hay una regla que diga que obligatoriamente el operador tiene que estar a la derecha, pero sí es lo más común. Recuerden, siempre una mano va a sostener el transductor que va a realizar la ecografía y la otra va a manejar el equipo. Jamás toquen el equipo con la mano con la que están haciendo la ecografía, ¿sí? Recuerden, porque el gel va a dañar o va a infiltrarse dentro de las teclas y se les va a dañar el equipo. Entonces, una mano maneja el equipo, la otra mano maneja el transductor. Punto. Para imágenes cardíacas, como ya los mencionamos antes, puede haber la excepción de que el operador se coloque al lado izquierdo para ver mucho mejor el corazón. Ustedes también, cuando vayan a realizar la ecografía, pueden ajustar la cama siempre y cuando sea ajustable para que esté a su nivel. Recuerden que la camilla y el paciente tienen que ajustarse a la comodidad del operador. Cuando realicemos la ecografía práctica, no quiero ver que el paciente esté por acá en un lado del cuarto y ustedes estén estirando todo el brazo del otro lado. Siempre traten de acomodar al paciente. Si el paciente está muy arriba o está muy abajo, indíquenle por favor, súbase un poquito más, póngase de ladito, etc. El paciente va a responder a lo que nosotros le indiquemos, a la posición que nosotros busquemos estudiar. Si el paciente, dependiendo si está oblicuo, si se puede acostar, no se puede acostar, si no encontramos en la parte anterior y tenemos que buscar en la parte lateral, o podemos ponerle cúbito lateral, el paciente tiene que ajustarse a lo que ustedes están diciendo. No, que el paciente le va a decir, no, pues hágamelo ahí nomás que sí puede. Si ustedes no necesitan otra vista, ustedes tienen que indicarle que necesitan colocar al paciente de lado para poder visualizar. Porque si hay pacientes que son complicados y dicen, no, y hágame todo lo que encuentre. Y es una persona obesa que no le vas a encontrar el riñón fácilmente. ¿Ya? Recuerden, la consistencia en la posición del operador y el uso de la misma mano va a mejorar la memoria muscular. Nosotros por lo general, ya en nuestra generación, somos más diestros con las botonerías de laptops, teclados, etcétera. Se nos hace más fácil el manejo de estos equipos. Siempre recuerden, una mano el transductor y otra mano el equipo. Aquí, a pesar de que ella está haciendo la ecografía, si te pueden ver, no está sosteniendo firmemente el transductor. Solo está sosteniendo hasta la mitad del transductor. Puede sostenerlo un poquito más arriba, a pesar de que este es un transductor volumétrico. Entonces, la mano de ella tal vez es más pequeña, tienen que tratar de ajustarse. Entonces, no se puede, no pueden sostener tan suave el transductor porque se les puede caer. Tampoco tienen que sostenerlo tan fuerte ni presionar tan fuerte contra el paciente porque no lo van a lastimar y el paciente, si es que viene con dolor y necesita la ecografía, se va a quejar y les va a reclamar. Recuerden que la posición del paciente, como ya les mencioné, va a variar según el estudio. Si ustedes están estudiando hígado, están estudiando páncreas, están estudiando vaso, de cúbito supino basta. Si ustedes están estudiando riñón y no se ven en esta posición, ustedes pueden colocar al paciente de lateral para que las asas intestinales se muevan, o si aún así no lo encuentran porque hay abundante grasa visceral, pueden colocarlo de cúbito prono para estudiarlo. Si tienen que realizar una ecografía de tiroides, ustedes pueden colocar al paciente más abajo,
colocar una almohadilla por debajo del cuello, que el paciente extiende el cuello y realizan el estudio. Depende del estudio que ustedes vayan a realizar. ¿Ya? El transductor siempre va a dirigirse hacia la derecha del paciente, que va a ser la izquierda del operador. ¿Ya? En el plano transversal tiene que apuntar hacia allá, en el plano longitudinal hacia la cabeza del paciente. ¿Ya? Cuando el operador está al pie de la cama y el marcador apunta a su izquierda, el lado izquierdo de la pantalla va a mostrar el lado derecho del paciente. Entonces puede que haya errores. La orientación correcta del transductor va a ayudar a tomar mejores las medidas. Ya a veces, dependiendo de la ubicación del órgano, nosotros tenemos que oblicuar el transductor, que es lo que les mencionaba de la posición oblicua. Porque a veces los órganos suelen estar por debajo de la parrilla costal y una mejor vista va a ser la intercostal, pero oblicuando debido a la dirección en la que van las costillas o también a la dirección en la que está el órgano. Recuerden que hay ciertos órganos que no están netamente longitudinales, rectos, sino que a veces están inclinados, están movidos, tal vez tuvo una operación, quedó chueco el órgano o el riñón, por ejemplo, que es por lo general, y cambia. Entonces ustedes tienen que jugar con el transductor y colocarlo, siempre sabiendo la orientación de la imagen. ¿Ya? Como nosotros por lo general no vamos a hacer intervencionismo, el intervencionismo está netamente indicado por parte de los especialistas, los imagenólogos, ¿ya? Pero dependiendo del procedimiento, se van a canalizar, se van a poner alguna vía, pueden apuntar con el marcador hacia la izquierda, pero eso va a ser ya intervencionismo. Ahora vamos a hablar de los planos de imagen ecográfica. Tenemos varios planos, tenemos el plano sagital o longitudinal, tenemos el plano coronal y tenemos el plano transversal o eje corto. Nosotros, basándonos en estos tres planos, son lo que vamos a estudiar en los órganos. El órgano más común, que es más fácil de diferenciar, va a ser el riñón. Si nosotros queremos ver su vista longitudinal, transversal o coronal para ver toda su ecoestructura. Tenemos el plano longitudinal, como ya lo mencionaron sus compañeros, va a dividir al cuerpo o al órgano en izquierda y derecha. Eso va a incluir el plano sagital medio, es decir, en la línea media, y los planos parasagitales. ¿Ya? Ustedes, ¿qué es lo que van a hacer para obtener una imagen en sagital? Ustedes pueden apuntar el transductor hacia la cabeza del paciente. Sagital u longitudinal, es el mismo nombre, y vamos a ver la estructura de derecha a izquierda. ¿Ya? Esto va a ser útil para estudiar estructuras como vejiga, aorta, columna, si van a estudiar riñones, si van a dividir el hígado, en todas sus estructuras. Y de hecho, cuando ustedes vayan dependiendo de lo que vayan al órgano que vayan a estudiar, necesitan sí o sí tomar dichas vistas. Si ustedes van a hacer una ecografía de tiroides, ustedes tienen que hacer un corte longitudinal que divida el óvulo en derecha e izquierda, en corte transversal para que divida en parte superior y en parte inferior. Tenemos el plano coronal o frontal. Este de aquí va a dividir el cuerpo en anterior y posterior, en ventral o en dorsal, como lo quieran. ¿Ya? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es apuntar el transductor hacia un lado del cuerpo. Si, por ejemplo, nosotros estamos estudiando el riñón, nosotros movemos el transductor hacia la parte lateral y vamos a estar tomando el plano coronal de dicho órgano. Lo mismo pasa con otros órganos en el abdomen, sea vaso, sea hígado, etc. ¿Ya? En la pantalla vamos a ver que el lado izquierdo va a representar la cabeza y el lado derecho va a representar los pies. Y tenemos el plano transversal o plano axial que va a ser en el eje corto. Ya este va a dividir el cuerpo o el órgano tanto en superior como en inferior. ¿Ya? Entonces, si ustedes para hacer un corte transversal lo van a colocar así como está en la imagen,
con el marcador hacia la derecha del paciente y tomando la proyección de ese órgano. ¿Ya? En este mismo plano se va a observar, por ejemplo, en las tomografías y va a ser útil para evaluar bastante las estructuras abdominales o estructuras vasculares. Si nosotros hacemos un corte longitudinal del vaso, vamos a ver como una, por ejemplo, si estudian un vaso, va a haber una manguerita. Pero si ustedes giran el transductor y lo ponen en un eje corto o un eje transversal, van a ver lo circunferencial que tiene el vaso, y lo mismo con otros órganos. Recuerden, entonces ya vimos 3 planos: transversal, coronal y longitudinal. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de la ecogenicidad. Recuerden que la ecogenicidad nos va a servir para reconocer y diferenciar las distintas estructuras en el cuerpo. Cada órgano, cada estructura, cada hueso, es decir, o cada placa o cada fluido en el cuerpo tiene su ecogenicidad. Va desde hiperecoico hasta el hipoecoico o anecoico. A partir de ahora, no quiero que vuelvan a decir en sus cabezas o decírmelo en clase que se ve más blanco, se ve más oscurito, se ve más negrito, se ve gris. No, se ve o hiperecoico, se ve hipoecoico, se ve anecoico, se ve isoecoico. ¿Ya? Esa va a ser nuestra terminología. Si tenemos una estructura que es bastante reflectante del ultrasonido, como un cálculo o un hueso, eso va a generar una imagen hiperecoica, porque va a brillar, va a verse más blanca, ¿ya? En cambio, las sustancias como grasa, sangre o ya líquido en sí, vamos a encontrar que tiene una ecogenicidad más oscura. Ahí es donde ustedes, si es que ya han visto imágenes de ecografía, por ejemplo, si ven una imagen de una vejiga que está llena, van a ver que es una imagen negra, una imagen oscura. Eso es anecoico. Ustedes han visto alguna ecografía de alguna masa, de algún tumor en alguna mama o en alguna tiroide, y van a haber visto que su color es gris oscuro con respecto a la demás estructura. Eso se llama hipoecoico. No llega a ser negro como lo anecoico, pero es gris oscuro, que va a ser hipoecoico. Ahora, si el órgano tiene la misma ecogenicidad que las estructuras alrededor, va a considerarse como algo isoecoico, iso de que tiene la misma ecogenicidad. En ecografía abdominal, recuerden que nosotros buscamos para poder identificar si el hígado, por ejemplo, es un hígado graso, lo comparamos con la cortical del riñón. Si la cortical del riñón, es decir, la corteza, tiene la misma ecogenicidad que tiene el hígado, vamos a decir que es isoecoico, tienen el mismo color. Si el hígado, por ejemplo, va a estar más graso, tiene moléculas de grasa en su interior, va a tomar un aspecto más hiperecoico, va a verse más blanquecino. ¿Sí? Recuerden que la ecogenicidad es la capacidad de los tejidos para reflejar los ecos del ultrasonido. Aquí vamos a verlo más detallado. Ya vimos que se clasifican tanto en anecoico, en hipoecoico o en isoecoico. ¿Sí? También tenemos hiperecoico. Ahora, nosotros también podemos ver en la estructura su textura. Es decir, si la textura de dicho órgano es uniforme, es homogéneo, no tiene cambios. Ustedes lo ven, por ejemplo, lisito en lo que cabe, es una estructura homogénea, mantiene su forma en toda su extensión. Si, por ejemplo, en el hígado está bien, que no hay alguna lesión, vamos a ver todo nítido. Pero si, por ejemplo, vemos un hígado metastásico que tiene múltiples nódulos en su interior y vamos a ver múltiples tabiques o cambios irregulares, formas irregulares, o cambios de ecogenicidad, vamos a ver puntitos hipoecoicos, hiperecoicos, vamos a decir que es una estructura heterogénea, ¿ya? Homogéneo y heterogéneo, así. ¿Por qué les explico esto? No solo para que sepan identificar, también
Con esto vamos a poder estudiar las distintas patologías y diferenciar los distintos tejidos. Cada tejido tiene su cogenicidad. Podemos ver aquí que hay un nódulo en el cual es hiperecoico con respecto a la demás estructura. ¿Sí ven? Este de aquí, la estructura, el tejido que lo rodea es isoecoico o hipoecoico, pero este tumor o este nódulo es hiperecoico, es más blanquecino, refleja más, más los ecos. El hígado, vamos a ver que es isoecoico. Si ven que es igual con los otros tejidos, mantiene su ecogenicidad. Y aquí, por ejemplo, tenemos un hematoma, ¿ya? En el cual hay una colección. Esta colección va a estar más hipoecoico o anecoico. Ahora, cuando ustedes estén realizando la ecografía, tienen que calibrar bien la ganancia. Porque la ganancia, si está mal calibrada, les va a hacer cometer errores. Por ejemplo, si ustedes tienen mucha ganancia, un quiste lo pueden ver hipoecoico en lugar de verlo netamente anecoico y les va a hacer confundir el diagnóstico. Por lo general, la ganancia ya la vamos acomodando respecto a la experticia del mismo operador, pero no tiene que verse ni tan hiperecoico ni tan hipoecoico. Que verse en una ecogenicidad normal. Aparte, cuando ustedes también encuentren alguna lesión, y esto es muy importante, ya, si ustedes, lo ideal, nosotros como ecografistas no damos un veredicto final en el hallazgo que tenemos, y este es un consejo que siempre se los voy a repetir y siempre lo tienen que establecer en sus informes. No es porque si ustedes van a aprender aquí, por ejemplo, un hepatocarcinoma. En la clase de ecografía abdominal les indicaré acerca de cómo luce un hepatocarcinoma, las características del hepatocarcinoma, ¿ya? Pero no implica que todas las lesiones en hígado van a ser un hepatocarcinoma. Hay que dar la oportunidad de que se investigue dicha estructura, ¿ya? Ustedes, hasta el momento en que están haciendo la ecografía, ustedes todavía no, a pesar de que tenga las características, grite esa imagen de que es un carcinoma, ustedes por favor no pongan en el diagnóstico directamente un hepatocarcinoma, ¿ya? Porque se pueden meter en problemas, ¿ya? Hay patologías que se parecen y que al momento de que ustedes se realicen una biopsia, puede mostrar que es un tumor benigno que no tenía nada que ver con algo maligno. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es, se sugiere investigar masa o dependiendo de lo que hayan encontrado, y en la descripción ustedes, si no saben lo que están viendo, pero saben que hay algo, que hay una masa, algún hematoma o algo, describan la imagen. Ya, imaginemos que están en la glándula tiroides y hay un nódulo. Ustedes, se evidencia una imagen hipoecogénica o hiperecogénica que mide tanto por tanto. Ya veremos las demás características de las lesiones, para no marearlos, les digo, como basamos a ecogencial, decimos, una imagen hiperecogénica, isoecogénica, hipoecogénica, ya, que mide tanto por tanto, de bordes regulares, irregulares, lo que se describa, ya después en su momento lo sabrán, pero tienen que tratar de describirlo. No, es bastante útil para el estudio de la masa o de lo que hayan encontrado, las características de dicho hallazgo. Entonces, si ustedes no saben qué es, y lo describen, y en la conclusión pone, se visualiza imagen sugestiva de masa o de imagen nodular de características tal, se sugiere correlacionar con estudios complementarios. Punto. En que ustedes encontraron algo, no está diciendo que es netamente algo malo, pero que sí deberían de investigarlo. Eso los va a ayudar bastante a uno, que no se equivoquen, y dos, a que no se metan en problemas. Porque un paciente, cuando se ve su informe y ve hepatocarcinoma o carcinoma de células de Leydig
o tumor pancreático, o lo va a ir a investigar a Google. Y en Google, todo lo que vayan a investigar, les va a decir que se van a morir en los siguientes 24 horas. Entonces, tratemos de ser no tan drástico en el diagnóstico, pero no dejar de prestarle importancia y de sugerir al médico que lleva el tratamiento que lo estudie. Si, por ejemplo, encontraste en el hígado una masa o una imagen que te parece extraña, nodular, claro que para esto tienes que haber movido el transductor, tienes que haber tomado distintas imágenes, tienes que haber hecho un rastreo más completo, vascularidad. Entonces, le pones en el informe, se sugiere exámenes complementarios, una angiotac, angio-TC dinámica, le pone. Entonces ya el médico, hay que investigar, ahí hay algo, él va a identificar quién escribió. Correlacionar con la clínica, exacto, excelente. ¿Ya? Correlacionar con antecedentes. A veces viene un paciente, viene con una tiroiditis de Hashimoto o viene con un bocio y se va a asustar y el paciente tiene que relacionarlo con la clínica. Si el paciente ya está en tratamiento, etcétera, no hay que asustarse. Vamos a hablar de las distintas ecogenicidades. Como yo le mencionaba, anecoico va a ser que no refleja ecos, va a ser líquido y los va a traspasar todos. Se va a visualizar como una imagen negra, es decir, oscura. Si ustedes aumentan la ecogenicidad, no lo van a ver tan anecoico, tienen que verlo de una ganancia adecuada. ¿Ya? Recuerden que los quistes, vesícula biliar, vasos, vejiga o lugares que estén teniendo una colección líquida se van a ver anecoicos. Por ejemplo, haya algún politraumatizado que ha recibido un choque y haya alguna hemorragia interna en abdomen, vamos a ver líquido, lo vamos a ver anecoico. Tenemos hipoecoicos, se refieren a estructuras que van a reflejar pocos ecos, ya van a verse de color gris oscuro, ya van a verse más oscuros que los tejidos que los circundan. Si ven que este de aquí es más oscuro, es un nódulo que está hipoecoico. Ustedes ponen ahí, se evidencia nódulo hipoecoico, ¿sí? Esta hipoecogenicidad la vamos a ver en distintos tejidos como normalidad. Vamos a verlos en ganglios linfáticos. Profesor, un ejemplo de eso podrían ser los miomas. Exactamente, los miomas. Los miomas pueden ser hipoecoicos, pero muchos también son isoecoicos, dependiendo del tipo de mioma o de masa que haya en el útero. Siempre va a variar y siempre va a ser parte de la descripción. ¿Ya? También algunas hemorragias que ya tienen tiempo y ya han formado coágulo, también se pueden ver hipoecoicos, como en ciertos hematomas etc. Otra cosa, por ejemplo, siempre tiene que compararlo con el tejido de alrededor o el tejido que esté cercano o un tejido similar. Si ustedes encuentran en una área, porque a veces hay tumores o nódulos que son bastante grandes y abarcan gran parte de la estructura u órgano que estamos estudiando. Por ejemplo, en tiroides abarcan todo el nódulo. Ya ustedes pueden comparar con la ecogenicidad del otro lóbulo y ver, si es un nódulo que está hipoecoico en esa zona. Tenemos imágenes hiperecoicas. Estas van a reflejar bastante los ecos, es decir, el eco va a golpear, va a rebotar y lo va a ver más brillante. Entonces, esto de aquí va a ser representado por los tejidos más densos, como el hueso, los cálculos renales o biliares, o tejidos cicatrizales o tejidos fibrosos. ¿Ya? También ciertos elementos, como por ejemplo, si ustedes hacen una ecografía transvaginal y el paciente tiene una T de cobre, lo van a ver hiperecogénico. Tenemos el isoecoico, en el cual la ecogenicidad de dicha estructura es similar a la circundante. Esta es una glándula tiroides. Si ven como este nódulo mantiene la misma ecogenicidad que el tejido del lóbulo derecho. ¿Sí ven? Que es idéntico. Entonces, nosotros tenemos que escribir, se evidencia un nódulo isoecogénico en
en polo inferior, polo superior, etcétera. ¿Qué es lo que deben hacer? Deben tratar de revisar toda la zona, poner distintos ángulos, mejorar la ecogenicidad, comparar si es que hay otros nódulos con las otras estructuras para poder establecer. Y como consejo, no se queden con la primera imagen que tomaron, ¿ya? Porque, como ya lo veremos en unos momentos, pueden haber errores como artefactos que pueden causar confusión. Siempre realicen imágenes, vuelvan a tomar 2 o 3 veces si es que necesitan, si les queda la duda, para que puedan hacer un buen informe y un buen detalle de esa estructura. Tenemos las estructuras homogéneas, por ejemplo, este es un órgano homogéneo, limpio, este es un hígado. No hay variaciones significativas más que de sus propios lobulillos y de sus propios vasos, ya va a verse así, intacto, limpio, ¿ya? ¿Ya? Y vamos a ver una imagen heterogénea. Este es un hígado metastásico o cirrótico. También, si ven cómo hay áreas hipoecoicas, anecoicas, estructuras irregulares en su composición, esto va a ser una imagen heterogénea. Doctora Emma. Eso le quería preguntar. Si está como esas estructuras, quiere decir que está graso. No, esto de aquí representa un cuadro de metástasis. Ya lo vamos a ver en patología, ya cómo se ve graso. Esto es heterogéneo. Heterogéneo es que no mantiene una forma uniforme. Por ejemplo, si comparamos este hígado con este otro, ven la diferencia de su estructura. Si ven que es irregular. Eso es heterogéneo. Eso es que haya una alteración. Si es que el hígado está graso también, pero no se va a ver como en esta imagen, pero sí pueden ver variaciones de ecogenicidad. Ya estamos hablando de un hígado graso grado 3, ya que está llegando a convertirse a una cirrosis allí. Porque estos podrían ser signos de fibrosis, tumores o de algún absceso. Vamos a ver un tejido heterogéneo. Aquí tenemos otra imagen comparativa. Recuerden, hiperecogénico. Miren este nódulo. Van a ver isoecogénico. Vamos a ver el hígado, que tiene casi la misma ecogenicidad. Aquí hay una masa, un nódulo, si lo ven, que si ustedes tienen un poquito más alta la ecogenicidad, casi ni lo van a evidenciar. Entonces tienen que jugar con la ecogenicidad. Y una lesión hipoecogénica, que si bien no es anecoica completa, sí vamos a ver que disminuye su ecogenicidad. Ya. Como son las 9:04, les vamos a dar 15 minutos para que descansen para continuar con los tipos de artefactos. Nos vemos aquí a las 9:10, 9:20. Nos vemos.
Listo, doctores, continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de artefactos ecográficos. Ya varios lo mencionaron, vamos a hablar de cada uno de ellos para aprender a reconocerlos. Ya, lo ideal es tratar de diferenciarlos de una lesión real. Recuerden que los artefactos son imágenes falsas o distorsiones de las imágenes que no van a representar una estructura real. Estas de aquí se van a originar debido a los errores a la propagación del ultrasonido o por errores físicos Algunos artefactos pueden tener incluso un valor diagnóstico, por ejemplo, en un neumotórax si encontramos líneas A o sombreados. La mayoría se van a clasificar en 4 mecanismos, debido a la propagación de las ondas, debido a las características del haz de ultrasonido, a los errores de la velocidad del ultrasonido, y esto nos va a permitir interpretarlos correctamente como un hallazgo clínico. Como primer artefacto tenemos el artefacto de reverberación, que ya lo mencionaron sus compañeros. Este de aquí ocurre cuando el haz de ultrasonido va a rebotar múltiples veces sobre superficies que suelen ser altamente reflectantes. Puede ser el aire, puede ser el calcio, puede ser alguna placa de metal que ocasione que las ondas de sonido suban y bajen. Vamos a verlas como unas líneas hiperecoicas que van a estar paralelas a intervalos regulares que van a estar por debajo de una estructura reflectante. Esto puede ocasionar imágenes engañosas que pueden ocultar estructuras profundas. Aquí tenemos, por ejemplo, la regulación de líneas A, que este va a ser un subtipo de este artefacto, y este se va a dar en las superficies pleurales que son altamente reflectantes. Recuerden que van a aparecer como líneas horizontales y no van a representar una estructura anatómica. ¿Sí ven? Así se ve un artefacto de reverberación, líneas A. Cuando hay una ecografía, cuando vayamos a hacer el ECOFAS, vamos a repasar nuevamente este tipo de artefactos ecográficos. Tenemos el artefacto, como importancia clínica de este, es que va a estar presente en los pulmones de manera normal. También lo podemos observar en el neumotórax cuando hay ausencia de deslizamiento pleural. Esto nos va a ayudar a identificar hasta dónde llega el neumotórax cuando hablemos del punto pulmonar. La identificación de esto nos va a ayudar en un diagnóstico rápido del paciente y poder actuar clínicamente. Tenemos que para poder reducir este artefacto pueden hacer que el paciente se incline un poquito o inclinar el transductor. Pueden mejorar la ganancia, pueden usar armónicos, que es uno de los botones del equipo. Bueno, no todos los equipos lo tienen, en el cual se van a limpiar mucho mejor las imágenes, haciendo que se disminuya la reverberación. Como subtipos tenemos las líneas A, que van a verlas en la superficie pleural o también en el neumotórax. Tenemos también las colas de cometas, que van a verse como líneas cónicas brillantes, que van a deberse por reflexiones que van a estar muy cerca. Tenemos también artefactos en anillamiento, en el cual vamos a ver un eco vertical continuo debido a las vibraciones de aire. Eso lo vamos a ver en los órganos que van a acumular aire. ¿Cómo vamos a reducirlo? Recuerden, tenemos que cambiar el ángulo del transductor, usar armónicos y disminuir la distancia hacia el objeto. Aquí podemos ver cómo está la pleura. Esta superficie es bastante reflectante y el haz de ultrasonido al atravesarlo va a formar las líneas A. ¿Sí ven? Líneas, líneas, líneas. Esto se conoce como reverberación. Por ejemplo, si también tenemos una vesícula enfisematosa o tenemos
un absceso en donde va a haber cúmulo de aire, podemos también identificar este tipo de artefacto. Tenemos el artefacto en cola de cometa, el cual se va a generar por múltiples reflexiones entre superficies que son altamente reflectantes, pero que están bastante cerca, así como lo vemos. Esto de aquí va a resultar en una imagen hiperecogénica que va a estar vertical, que va a tener una forma de cono invertido. ¿Sí ven? Así, tal cual como se describe aquí en esta imagen. Esto de aquí entra dentro de los artefactos de reverberación, pero este va a ser un artefacto más estrecho y más brillante. Esto de aquí suele estar asociado a estructuras que contienen aire, por ejemplo los pulmones, por ejemplo una vesícula enfisematosa o cuerpos extraños metálicos. La diferencia de la reverberación clásica, esta de aquí va a tener una forma de cono. Si ven cómo se expande este artefacto y se va a afinar en su profundidad. Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en neumonías intersticiales, fibrosis pulmonares, neumotórax, si es que tiene el paciente, y se va a disipar con la profundidad, pero manteniendo su alineación vertical. Tenemos el artefacto de anillamiento. Este va a ser causado por vibraciones dentro de un grupo de burbujas. Por ejemplo, si hay burbujas de aire, que con una bolsa central de fluidos se va a formar como un túnelcito hiperecogénico. Aparece como una banda. Se diferencia del artefacto de cola de cometa porque aquí va a estar involucrada en superficies que van a ser bastante reflectantes. ¿Sí ven? ¿Ya? Esto de aquí también puede indicar que en esta estructura hay presencia de aire o presencia de gas. Esto nos va a ayudar a identificar colecciones con gas en los tejidos blandos, por ejemplo, cuando haya algún absceso o cuando haya gases en intestino. También tenemos el artefacto de imagen en espejo, como ya lo mencionaron sus compañeros. Esto sucede cuando las ondas de sonido se van a reflejar a la estructura, ¿ya? Y va a dar la impresión de una imagen similar cerca de esta. Por ejemplo, si ustedes apuntan el transductor hacia el diafragma, ya puede dar una imagen en espejo del hígado sobre sí mismo. Es una imagen falsa que nosotros tenemos que borrar moviendo el transductor, ubicándolo para poder diferenciarlo y no establecerlo como una patología. Esto lo podemos ver frecuentemente en el vaso, hígado o en la vejiga. Aquí podemos ver, a diferencia de la reverberación, este artefacto va a duplicar los órganos. Si ustedes tienen bien calibrado el equipo, va a ser un poco difícil que se forme este artefacto, pero sí es posible que lo vean. Si ven cómo aquí encontramos el diafragma y se va a reflejar el hígado. Si ven los vasos hepáticos. ¿Ya? ¿Qué es lo que deben hacer? Mover el transductor, cambiar el ángulo, tal vez disminuir en este caso la profundidad, aquí está bastante profundo, para poder disminuir este artefacto y no diagnosticarlo como una lesión. También tenemos artefactos que van a deberse a errores de velocidad de refracción. Estos se van a producir cuando las ondas de ultrasonido cambian de dirección al pasar entre los distintos tejidos. Van a aparecer interfaces oblicuas entre los tejidos y van a haber diferencias acústicas. ¿Ya? Tenemos que esto de aquí van a registrarse como algo erróneo, como que si fuera un desplazamiento lateral de la estructura. Puede haber incluso un efecto fantasma en el cual dicha estructura se va a ver duplicada o en cuyos casos también puede tener sombras en sus bordes, como aquí podemos ver que hay sombras en los márgenes, debido a que el ultrasonido al entrar se refracta y se va hacia el otro lado. ¿Sí ven?
Esto de aquí se diferencia de una sombra acústica verdadera porque no hay una alta atenuación, es decir, no hay un objeto que refleje el eco para formación de esta sombra, sino que se forma porque está desviado el haz de ultrasonido. ¿Qué es lo que deben hacer? Muevan la sonda para poder eliminar ese artefacto. Tenemos también los artefactos del lóbulo secundario, por ejemplo, este de aquí, cuando el haz de ultrasonido tiene un lóbulo principal, pero tiene varios lóbulos secundarios. ¿Ya? Los lóbulos secundarios van a ser de baja energía, pero se pueden reflejar en las estructuras, ¿ya? Por ejemplo, en hueso, en aire, etcétera, y el ecógrafo va a interpretarlos como si provinieran del haz principal, o sea, del haz de ultrasonido. O sea, pueden haber múltiples imágenes, pero en realidad solo es una estructura real y la vamos a ver en esta sección. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a encontrarlo frecuentemente en estructuras anecoicas. Si ven cómo se ve esta área isoecoica, ¿ya? Como una sombra, ¿ya? ¿Qué es lo que puede pasar también cuando se usan los transductores sectoriales? ¿Qué es lo que debes hacer para corregir este artefacto? Tienen que tratar de mejorar la ganancia, bajarla, tienen que activar los armónicos y tienen que tal vez reposicionar al paciente, si tienen que hacer lo que se siente un poquito o que se coloque de lado para poder cambiar el ángulo de estudio y vean mejor la vesícula. Esta es la vesícula. También tenemos artefactos del ancho del haz y el espesor del corte. Es decir, va a aparecer cuando el haz de ultrasonido se ensancha más allá de la zona focal. Esto va a hacer que se generen muchas imágenes en las partes laterales del objeto estudiado, es decir, en las partes más lejanas. Si ven, esta es la estructura real y esta es la aparente estructura adyacente. ¿Ya? Esto va a deberse cuando se superponen estructuras que están fuera del eje central del haz. ¿Sí ven? Van a poder verlo como una imagen estirada de la imagen principal. ¿Ya? Esto de aquí se va a provocar cuando el haz va a incluir estructuras por encima o por debajo del plano del corte. Ya que es lo que tienen que hacer, tienen que tratar de mover el transductor, mejorar el punto focal para que estos desaparezcan. ¿Ya? Tienen que activar la profundidad, tienen que de pronto aplicar almohadillas de acoplamiento para las estructuras superficiales. Por ejemplo, hay unas almohadillas que se ponen al realizar la ecografía, aquí casi no lo hacemos, pero podemos aumentar la cantidad de gel que sí se realiza, activando también los armónicos dependiendo si el equipo cuenta con esto. Tenemos la sombra acústica. Este de aquí va a ser una sombra, un área hipoecoica que va a estar en la porción más distal del haz y que va a corresponder al reflejo de una estructura altamente atenuante, es decir, el haz de ultrasonido, si golpea contra la costilla, no va a poder atravesar la costilla y esto va a generar una sombra. Y a esto se le conoce como sombra acústica posterior. Esto de aquí va a deberse a la alta reflexión y a la absorción o a la dispersión de las ondas por las estructuras. Pueden ser los huesos, pueden ser por cálculos biliares, pueden ser por el aire o pueden ser por distintos metales. Aquí podemos ver las características. Vamos a ver una ausencia de ecos debajo del objeto. ¿Ya? ¿Sí ven? Esta sombra, y el problema de esto es que va a dificultar la valoración de las estructuras que se encuentran posterior a este objeto, por ejemplo, en este caso a la costilla. ¿Qué es lo que deben hacer? Tienen que usar frecuencias más altas para mejorar la resolución, tienen que activar los armónicos y evitar colocar el transductor, la zona focal, en el área sombreada para que disminuya la misma.
Tenemos las imágenes de refuerzo acústico. Estas van a ser unas áreas hiperecoicas, es decir, un área que va a verse brillante en esta ecografía, que van a estar detrás de la estructura estudiada. Esta estructura, como por lo general tiene líquido, va a permitir el paso eficaz del haz de ultrasonido, pero al llegar al otro extremo va a rebotar contra la pared posterior. Entonces, como va a atravesar fácilmente, va a conservar su energía reflejando los ecos de una forma más intensa. Vamos a verlo de esta manera, vamos a verlo como una banda brillante debajo de estructuras anecoicas y la vamos a encontrar en órganos que almacenan líquidos, vejiga urinaria, vesícula biliar, quistes, colecciones, grandes vasos, etc. Y también este tipo de artefacto nos puede ayudar a diferenciar las lesiones. Si por ejemplo nos queda la duda de que es una lesión hipoecoica, que es una masa, un tumor que está casi que anecoico, si nosotros vemos que tiene un refuerzo acústico posterior, entonces tiene contenido líquido. Pero si vemos que no hay este refuerzo, es más probable que sea una imagen nodular hipoecoica, por lo que debemos arreglar la ganancia. ¿Ya? Pero hay ciertas características de escasos nódulos que pueden presentar una breve apariencia de este artefacto. Hay que tener la experticia para poder diferenciar el mismo. ¿Qué es lo que deben hacer? Deben bajar la ganancia, ya deben potenciar la imagen de nuevo con los armónicos o pueden usarlo útilmente como una ventana acústica. Y aquí tenemos una tabla resumen, háganle captura para que puedan reconocerlo. Por ejemplo, tenemos los artefactos que son por reverberación, cola de cometa, anillamiento con sus respectivas características, líneas paralelas, brillantes, reflejos, etc. Las imágenes en espejo, por errores de velocidad, de refracción, por las características del haz de ultrasonido, como el lóbulo lateral, el ancho del haz y el espesor de corte, y la atenuación de ondas. ¿Ya? Ahora, como estamos en el taller, voy a tomarles el taller de la primera mitad de la clase de hoy. Van a ir hasta el módulo 3 y van a resolver el taller 3.1. Para la clase de la siguiente semana, que nos veremos el martes, resolvemos el taller 3.2. Está abierto, a las 10 de la noche lo cierro. Tienen 21 minutos. No se olviden, los que puedan encender cámaras, por favor enciéndalas. Si se les traba la plataforma, la pueden apagar.
de guardia. Doc, podría darle 3 minutos a los compañeros que están de guardia. 3 minutitos más. Bueno, 3 minutos. La introducción al ECOFAS. Ya vengan leyendo, disfruten el feriado. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Profesor, la clase de esta semana que viene no vamos a tener, solo el miércoles. Hay clases martes, miércoles, déjenme ver. Y jueves. Sí, déjenme ver. Yo les pasé el cronograma a la doctora presidenta. Profesor, ¿qué clase vamos a ver el día martes? Como mencioné, vamos a ver ECOFAS, la primera clase de ECOFAS. ECOFAS. Muchas gracias. Listo. Cuídese. No, no aplica feriado. A ver todas las preguntas. No te he entendido. Ok, gracias. Únanse al grupo de WhatsApp.